Es el mes de octubre, los saludamos con mucho gusto y literalmente estamos de manteles largos. No nada más porque es el mes de concientización del cáncer de mama, sino también porque tenemos con nosotros a la doctora Isel, que ella es médico de profesión y es viajera de formación. Y bueno, para que no se me pase nada, déjenme les digo que ella creció en Puerto Vallarta y actualmente reside en Michigan ya hace bastantes años. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en Michigan? Cumplimos 8, ok. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el cáncer de mama, los síntomas, tratamientos, mitos, y sobre todo de concientización. Y bueno, bienvenida, querida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias sabemos que eres muy ocupada y que tu tiempo lo tienes muy bien planeado, pero de verdad agradecemos que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Escuchamos mucho del tema de cáncer de mama y más ahora en este mes de octubre, que ya platicábamos tras bastidores que no debemos de hacerlo solamente en el mes de octubre. Tenemos que obviamente hacerlo durante todo el año, concientizarnos, educarnos y sobre todo también hacerlo trascender con la gente. Todos tenemos una mujer cerca de nosotros, nuestras mamás, nuestras hijas, nuestros primos, todo el mundo, una relación siempre con alguien femenino. Y bueno, ¿sabes? Algo muy importante que no quiero que se me pase es que aquí a muchas nos ha tocado el cáncer. Principalmente soy sobreviviente de cáncer y bueno, yo me llamo sobreviviente, pero todavía le estamos luchando, que primero Dios vamos a estar bien. ¿Tu mamá? Mi también mamá tuvo cáncer de mama, es sobreviviente también. ¿Tuvo mastectomía? Sí, fue diagnosticado en etapa temprana, entonces tuvo una mastectomía, después el cáncer que ella tenía era de alto riesgo, entonces tuvo que hacerse mastectomía bilateral profiláctica, o sea, para prevenir la recurrencia, y ya son 12 años que tuvo su diagnóstico, entonces ya ahora está bien y libre de cáncer. Wow. ¿Y también Cintia perdió a su madre? Sí, lamentablemente, pero mi mamá fue de otro tipo de cáncer, pero sin duda ahorita este mes llega al corazón. Claro, Sí. ¿verdad? ¿Tu mami también? Mi mamá es también sobreviviente de cáncer de mama y ella tiene nada más ella se hizo, no sé cómo el término correcto, pero ella tiene una mastectomía nada más de un seno, no de los dos. Ella se lo han detectado en 2 ocasiones. La primera vez sí fue a temprana etapa, creo que se le dice. Sí. Y en la segunda ocasión ya estaba en la fase 3, entonces ya era urgente y fue cuando le removieron la mama. Bueno, yo tengo una doble mastectomía, a mí sí me removieron las dos, no fue a temprana etapa, fue tristemente después de la 3 pasada ya. Yo creo que estoy de milagro aquí, de verdad yo agradezco muchísimo el seguir viva, no importa que le siga peleando, pero considero que tiene mucho que ver también tu actitud, pero hay muchas cosas obviamente también médicas que influyen en esto. Y bueno, para eso tenemos aquí a la doctora Itzel. ¿Por qué tú crees que sigue todavía la incidencia muy alta a pesar de tanta información y tantas redes y tanta educación que hay? ¿Será que falta más todavía? Son varios factores, hay factores prevenibles y factores que no podemos cambiar, como el hecho de ser mujer o tener familiares cercanos, porque siempre tener familiares cercanos en primera línea, o sea, hermanas, madre, hijos, hijas que hayan tenido cáncer de mama, pues eso no lo podemos evitar. También hay gente que tiene ya cierta herencia, que afortunadamente no son la mayoría de las mujeres que padecen este tipo de cáncer de mama, que ellas ya tienen en sus genes esa predisposición, entonces su riesgo es mucho más alto que la mayoría de las mujeres. Pero eso no lo podemos, esa parte no la podemos cambiar, la parte de la herencia, la parte también, por ejemplo, el tener un ciclo, iniciar los ciclos menstruales temprano, antes de los 12 años, o la menopausia después de los 55, eso no está en nosotros modificarlo, son factores no modificables. También hay factores ambientales que no están muy claros, pero están en investigación todavía, que eso tampoco lo podemos influir, alguna parte, algunos sí y algunos no. Pero hay factores también, por ejemplo, que sí son modificables. Claro. Por ejemplo, la obesidad, nuestra dieta, el fumar, consumir alcohol,
Por ejemplo, si alguien se toma una bebida al día, lo han visto en estudios que sube tu riesgo un 10%, por decir. Pero si tomas 2 o 3, ese riesgo en vez de ser un 10 es un 20%. Entonces, el practicar también el ejercicio, o sea, el tener en general una vida sana, que ya conocemos qué factores son, eso influye para disminuir el riesgo. Entonces hay acciones que sí está en nosotros hacer. Se habla a veces mucho de la prevención, ¿no? Pero está, por ejemplo, el hacerse mastectomías a partir de cierta edad. En la mayoría de los casos, la recomendación es a partir de los 45 años. En algunas personas que tienen un riesgo mayor, por ejemplo, ya haber tenido algún familiar, debe de ser a partir de los 40 años. Pero también hay gente que tiene miedo, por ejemplo, de practicarse la mamografía porque tienen miedo algunos sienten dolor porque es molesto, otros piensan que va a ser más la radiación que van a estar recibiendo. La radiación no es muy alta, pero aún así, pues es un poquito de radiación, pero han tratado de evaluar qué es más riesgoso, si no hacérsela o si hacérsela. Exacto. Entonces, bueno, la investigación dice que sí hay que hacerla, pero bueno, cada caso se evalúa, ¿no? Otro factor es el hacerse autoevaluación. La autoexploración. La autoexploración yo creo que es la más importante, fíjate, porque es preventiva, 100%, y yo creo que es primero conocer tu cuerpo. Yo aprendí a conocer mi cuerpo, fíjate que de hecho eso fue lo que me salvó, quizás. Porque yo sí escuchaba que había que tocarte, que había que explorarte, y no nada más en las boobies, sino que también abajo de las axilas, porque ahí también hay muchos nódulos linfáticos, y entonces cuando tú los traes inflamados o tienes una discrepancia, si conoces tu cuerpo lo alcanzas a percibir, tan solo con tocarlo. Más, ¿sabes qué? A mí me funciona mucho cuando estoy en la regadera o cuando estoy acostada. Y esas son las recomendaciones, y sí me parece que son óptimas. La autoexploración lo que recomienda es que se haga una vez al mes, más o menos en la misma fecha, porque obviamente la mama cambia a lo largo del ciclo menstrual. Claro. Entonces hay que más o menos hacerlo alrededor de la misma fecha, y hacerlo regularmente. El tener jabón o agua influye. También siempre es importante vernos al espejo, o sea, una parte de la exploración es ver el aspecto, moverse hacia adelante, fijarse si hay cambios en la piel, en el pezón, si hay secreción, si la piel se ve lisita o se ven cambios como que se retrae en alguna zona. Pero también hay que explorar también la axila, que es una zona donde suele haber inflamación en los ganglios cuando hay una enfermedad, y también lo supraclavicular, que es aquí arriba de la clavícula, abajo de la clavícula, y hay otros que están adentro, esas son las 3 regiones a donde suele migrar el cáncer a través del sistema linfático. Desafortunadamente, cuando ya hay ganglios, es que ya no está localizado, sino que ya viajó hacia las zonas. Obviamente primero viaja a los tejidos cercanos donde se origina el cáncer, y después viaja a los ganglios, y de ahí ya después de los ganglios puede migrar hacia otras zonas, ¿no? Que son lo que se llaman metástasis. Okay. Exacto. Oye, Itzel, sabemos que existen muchos mitos sobre el cáncer de mama. Por ejemplo, que el cáncer de mama no te puede dar si eres muy joven, o que solo les puede dar a las mujeres y a los hombres no les da. En mi caso, mi ginecóloga me dijo, como tu mamá padeció cáncer en más de una ocasión, tus tías también, las hermanas de mi mamá, mi abuelita falleció de cáncer de mama, o sea, está muy fuerte en la familia por parte de mi mamá. A mí me dijo que yo soy un paciente high risk, o sea, de alto riesgo. Entonces, a mí me dijo que yo tengo que empezar a hacerme las mamografías desde mis 30s, que por lo general se recomienda, al parecer, a la gente que no tiene ese historial de cáncer, como a partir de los 40 en las mujeres. Entonces yo llevo desde los inicios de mis 30 haciéndome la mamografía, pero
¿Es cierto que si eres muy joven no te puede dar cáncer de mama? ¿O? No, en realidad te puede dar desde edades tempranas y si lo notamos en la gente que tenemos alrededor, de repente nos damos cuenta que hay gente muy joven que está padeciendo, que se detecta más. La mamografía ayuda a detectar el cáncer que no es palpable, cánceres que son que se le llama in situ, que apenas está iniciando, y que no necesariamente va a crecer muy rápido, pero se puede detectar a tiempo y tratar a tiempo. Entonces sí, hay esos mitos, a los hombres también les puede dar, la incidencia es muy baja, pero no es cero, puede pasar. También, por ejemplo, las mujeres que no tuvieron hijos también tienen un riesgo más alto. ¿Podrías explicarnos por qué eso? Porque sí es muy común que digan los doctores específicamente que puede suceder más a la gente que no ha tenido hijos, claro, como también el cáncer de ovario. Claro, tiene que ver con los ciclos menstruales que vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, también no sé si han oído que la lactancia te da cierta protección. Sí. Y mientras más tiempo das lactancia, mayor es esa protección. ¿Por qué? Que está totalmente vinculado a cuándo iniciaste tu ciclo y cuándo terminas tu ciclo. Mientras más ciclos menstruales tienes a lo largo de tu vida, tienes más la influencia hormonal de estrógenos, progesterona, y ese riesgo aumenta. Entonces, si tuviste el ciclo muy temprano y una menopausia tardía y aparte no tuviste hijos, quiere decir que tuviste la mayoría de tus ciclos menstruales a lo largo de la vida. Entonces, si tienes como la lactancia lo corta, o sea, bloquea la cantidad de ciclos que tienes. Fíjate lo que tiene que ver. Y el embarazo por 9 meses que lo bloquea. Y el embarazo por 9 meses. Entonces, idealmente esa protección es más fuerte cuando das lactancia más de un año. Wow. O sea, pero también mucha gente por el estilo de vida, ¿sí? Pues baja ese tiempo. Entonces, mientras más lactancia das, pues es otro factor de protección. Es como, claro, no quiere decir que no les pueda dar, claro, por supuesto que no es infalible, claro, pero si sumas, puede ser un caso más alto. Claro, hemos hablado de cuando te detectas físicamente ya es porque algo ya se movió de su lugar. Claro. Pero hay síntomas, o sea, hay síntomas de cáncer de mama, digamos, bajas de peso, como en otros cánceres, que bajas mucho de peso o tienes cambios drásticos en tu cuerpo. En el caso del cáncer de mama, ¿tienen síntomas que no sean los ya conocidos? Sí, síntomas sistémicos. Bueno, si ya existen síntomas sistémicos, la mayoría de las ocasiones es porque ya existen metástasis. O sea, el cáncer tiene 4 etapas, ¿no? O sea, 0 se le llama cuando es in situ, cuando está totalmente localizado, no ha invadido ningún tejido anexo a donde se originó, y a partir de ahí ya hay 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 es cuando existe metástasis, 1 está solo localizado y así va aumentando, ¿no? Entonces, cuando está localizado, muy localizado, que es una etapa 1, pues hay una pequeña masa que puede ser impalpable. Por eso es el tema de la mamografía, que sí se puede ver en la mamografía. Y ya etapados, pues ya hay más riesgos, o sea, ya está ya puede extenderse a otros tejidos. Entonces, cuando ya existen síntomas generales más obvios como fatiga o algún otro síntoma, generalmente, desafortunadamente, es cuando ya se expandió. O sea, si yo empiezo a experimentar un dolor agudo en el área de mis pechos o debajo de la axila, ya son malas noticias por lo general. Si duele, o sea, si ya duele, eso es preocupante. Muchas veces el cáncer, no sé si han escuchado que es silencioso, que generalmente es no doloroso. O sea, exacto. Porque yo nunca sentí nada, absolutamente nada, ¿eh? Claro. Nada. ¿No te sentiste ni cansada? No, nunca me bajó mi energía. No, yo no pude imaginarme que tenía. O sea, no podemos saber a ciencia cierta. No. Por eso es la autoexploración y la mamografía por tan eso importante. La autoexploración exacto, pero fíjense, tengo que comentar esto y déjenme les digo qué fue lo que a mí me hizo de alguna manera que no nos diéramos cuenta que tenía esa masa, porque tenía mucha fibrosis. Claro. Entonces la fibrosis no permitió que la mamografía detectara
que había una masa. Claro. Entonces, eso fue el problema. Por eso, no precisamente tiene más riesgo las personas que tienen fibrosis, pero sí tienen que estar más alertas, Claro. porque puede que esconda las pequeñas protuberancias o que también si existe una manchita o algo que no lo alcance a percibir la mamografía. De hecho, Claro. cuando el médico ve mucha fibrosis, te pide una doble revisión, o sea, como que más profunda. Yo no sé si aplastan más o lo ven de otro perfil, pero sí, cuando tienes Un sonograma es lo que sigue ya para detectar, a ver, esos son los pasos que me han hecho a mí, depende de cada persona. como Combinan, decías tú. claro, cada caso Sí, es diferente, exacto. pero se combinan la exploración y hacer la mamografía. Sí hay ciertas enfermedades que hacen que el riesgo sea mayor, pero afortunadamente la más común es los fibrosis o quistes, y esa no es el aumento o el riesgo para cáncer de mama es mínimo, o sea, el riesgo Son es quistes benignos, muy- ¿verdad? esos son quistes benignos. Entonces, Sí. hay otras enfermedades como hiperplasias y que son otro tipo de patologías de mama que esas sí aumentan el riesgo y se requiere más vigilancia. Sí. Basado de toda la información que estás dando acerca si uno tiene antecedentes familiares, ¿hay una manera como uno puede prevenir el cáncer de mama? Pues un poco lo que hemos platicado de cuidar nuestra salud en general, o sea, tener una buena alimentación, no fumar, no consumir alcohol, o bueno, que sea mínimo, o sea, que no sea Hacer ejercicio, hacer estar ejercitándonos ejercicio, siempre. hacernos la evaluación mensualmente, hacernos la mamografía cuando corresponde. Ahora existen mamografía 2D, 3D. Algunas personas tienen acceso a la mamografía 3D que puede detectar tumores que tal vez la 2D no puede detectar. Entonces, bueno, dar lactancia materna cuando tengamos hijos. Sí hay factores que son modificables. Tome nota, porque es bien importante dar Lactancia, claro, es beneficioso para la madre y es beneficioso para el bebé. Entonces, claro. mientras más se prolonga la lactancia, más beneficios tiene la mamá y también el bebé. O sea, Oye, los y dos. hablabas de alimentación. Yo creo que sí es súper importante. Claro. Lo que comemos, siempre he creído que es lo que somos y cómo nos vemos también. Es hoy en día tan importante tomar en cuenta todos los riesgos que existen, por ejemplo, el no comer orgánico o el no comer natural, comidas tan procesadas, que de verdad de ahí se está encontrando en todos los estudios que hay actualmente que sí existe mucho riesgo de cáncer por los vegetales con tanto pesticida, las frutas y todo Claro, eso. o sea, tener una vida sana obviamente influye no solo para cáncer de mama, sino para todas las otras enfermedades Exacto. que en sí mismas aumentan el riesgo de cáncer en general. Por ejemplo, la obesidad, o sea, tener sobrepeso aumenta el riesgo no por la parte estética, sino por la influencia que tiene en el resto de nuestra salud y en muchos tipos de cánceres, por ejemplo. Que en mi caso, fíjate que yo no tengo incidencia, no tengo genética, no tengo familia directa con cáncer de seno, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo mío no precisamente que estuvo linked o que estuvo conectado, con el tema del cáncer, pero mi problema es de la alfa-talasemia. Claro. Entonces eso viene a ponerme más en riesgo. Claro. Y entonces eso fue lo que desencadenó, precisamente porque mi sistema inmune pues está muy bajo, claro. y cuando baja y entra una infeccioncita y no te das cuenta y se va y Claro. ¡pum! Claro, Se desarrolla. este gen que algunas personas tienen, BRCA1 y 2, Me hicieron el test. Es lo Claro. que puedes hacer, Ya me que lo es lo que yo hicieron, te iba a ya me lo decir. hicieron. ¿Y salió positivo o Salió negativo? inconcluso. habrá O que- sea, ni sí ni no, me salió inconcluso, entonces me dijeron forzosamente yo no puedo dejar pasar un año sin hacerme la mamografía. ¿Y cómo Claro. puede salir inconcluso? O sea, o sí o no, ¿cómo podría salir No inconcluso? supieron. Tal vez van a tener que repetir el estudio, porque sí. bueno, tener estos genes ya por herencia, pues aumenta el riesgo, ¿no? También hay otras enfermedades, síndromes genéticos que
que van pasando en la familia, o sea, que van sucediendo y se van heredando, que también aumenta el riesgo. Entonces, bueno, pero afortunadamente esos son la minoría, o sea, la mayoría de los cánceres que se detectan afortunadamente cuando se hacen mamografías son cánceres in situ o cánceres pequeños. Los cánceres se pueden originar de los ductos, de los conductos que llevan la leche materna, o pueden originarse de los lobulillos, que son los que generan la leche. Entonces esas son las dos zonas. Hay algunos otros, pero esos son la minoría. O sea, Itzel, las mujeres que ya por razones estéticas deciden reconstruirse después de una mastectomía y ponerse implantes, ellas ¿pueden hacerse la mamografía? sí, claro, y de todos modos hay otros estudios también que se usan y que se combinan para poder detectar. Igual las mujeres que tienen implantes mamarios necesitan hacerse la mamografía porque la glándula mamaria sigue estando ahí. Claro. Sí. O sea, no importa si el tamaño de la mama, o sea, Porque la yo sé glándula que mamaria ya he escuchado está. que hay mujeres que dicen, no, tengo miedo que el implante vaya a explotar o algo así con tanta presión. Ellos saben cómo hacerlo y tienen claro. mucho cuidado. Son Incluso cuando ya no profesionales. tienen las glándulas mamarias, aún así tienes que seguir haciendo. Claro, de hay todo- una todos los partecita que estudios. queda después de una mastectomía que igual ahí puede suceder. Entonces, si existe una predisposición genética, aún por ejemplo, si dejan el pezón, aún ahí puede suceder, ¿no? Correcto. Sí, o sea que hay que... Yo, mira, considero que dentro de toda esta educación que existe, no solamente para cáncer de mama, sino para alimentarte bien, que es lo que nosotros debemos de evitar y eso, ahí está la clave. Y si nos educan más temprano nos vamos dando cuenta cómo necesitamos tocarnos, cómo necesitamos ocultarnos a nosotras mismas, cómo debemos comer, y ahí es una cadenita, ¿no? Claro. Yo considero que la educación es la clave Claro. para que nosotros, para reducir todos los casos de cáncer, para reducir también la etapa y encontrarla temprano, si es que existe, o para de plano decir, pues yo voy a alimentarme muy bien y voy a hacer ejercicio y voy a tener una buena actitud, porque también el estrés te causa muchos estragos y eso. Son muchos Y- factores exacto. modificables que sí podemos modificar. Están O sea, la muy verdad es que la minoría de la gente tiene una predisposición genética. No, la mayoría de los casos no son así. Y si nos autoexploramos y hacemos la mamografía, en la mayoría de los casos se detecta a tiempo. O sea, y la supervivencia en una etapa 1 es altísima, o sea, cerca del 98-99%. Entonces, si se detecta a tiempo, no debemos asustarnos en decir, bueno, es que ya sí me encontré un ganglio, porque un ganglio axilar o un ganglio supraclavicular o infraclavicular puede ser por otra cosa también. O sea, no porque nos encontremos un ganglio tenemos que entrar como En en pánico. crisis. Puede ser tu Claro, periodo sí. simplemente. Puede ser, o sea, Sí. los ganglios están presentes porque es una respuesta de nuestro sistema inmune. Entonces, no sé Claro. si se han dado cuenta, de repente, si estás enfermo de la garganta, puedes tener inflamación de tus ganglios en el cuello. O sea, los ganglios se inflaman por infinidad de razones, correcto. no Una solo forma de por cáncer. protección, o sea, Es una realmente, forma de sí. que nuestro sistema inmune está actuando y Qué está bueno que dices, respondiendo. porque si Claro. no vamos a asustar a todo mundo. Sí. Claro. Y de hecho ya todo el mundo se asusta por cualquier cosita o cualquier Claro. protuberancia que ya se tocó, dice, híjole, es cáncer. Claro. Y no necesariamente. No, la mayoría de las ocasiones son benignos. O sea, Benignos, lo sí, que correcto. palpamos es benigno. Debemos por eso de conocer cómo se siente, porque esos conductos, si exploramos, se sienten. O sea, lo puedes sentir. Que es Entonces, mejor asustarse por 5 minutos que asustarse después. O sea, Claro. Y ante atenderte. la duda, que ante la duda mejor vayas. Claro. Y te digan, no es nada. Sí, Porque, ¿no? claro, eso le pasó a mi hermana hace unos años. Ella se detectó una bolita y fue con el doctor y dijeron que era una bolita de grasa. Claro. Pero obviamente pues todos estábamos, porque nuestra familia pues no teníamos antecedentes ahorita de cáncer de mama, entonces obviamente pues dijimos, entonces, pero gracias a Dios era grasita y se la quitaron. Claro, o sea, puede ser infinito, o sea, hay muchas patologías de mama, no todo es cáncer, entonces tampoco tenemos que asustarnos tanto, porque la mayoría de las veces no va a ser un cáncer, y en dado caso que sea, bueno, se puede hacer algo a tiempo. Sí, claro. ¿A qué edad es recomendable la mamografía? Y me gustaría saber si también hay una edad límite para hacerla.
No, a partir de los 45 años, en general, en alguien promedio que no tiene un riesgo alto, es cuando se recomienda iniciar una mamografía anual. A veces después, a lo largo de los años, cuando no se detecta nada, no hay ningún riesgo, no se ve nada sospechoso, se empieza a espaciar cada 2 años. Entonces, pues la incidencia más alta es en mujeres posmenopáusicas, o sea, cuando ya pasó la menopausia. ¿De verdad? Ajá, entonces bueno, a partir de los 45 es cuando se empieza a hacer, Y es se que también recomienda. está el mito de, no, es que yo ya estoy grande, ¿ya para qué me la hago? Claro. No, o sea, todavía, pues estás viva, sigues La mama ahí generando. sigue, o sea, la mama ahí sigue. El envejecimiento es un factor de riesgo por sí solo. Entonces, mientras más joven es la persona, menos probabilidades tiene de padecer cáncer de mama. Wow. Un punto bueno es que nosotros somos latinos. Por ejemplo, aquí que se hacen estudios en diferentes grupos raciales, Sí. en los latinos no es tan alta como en otras razas. Entonces, bueno, ser latino ahí tiene sus ventajas. ¿Qué tratamientos hay, actúan cuando es detectable a tiempo? Porque obviamente no es el mismo tratamiento cuando se está en una fase 3 o 4 a cuando es, como decías, La fase 1. fase 0 o 1. Sí, claro. Generalmente cuando es detectada en etapa temprana, o solo quitan la masa o quitan el cuadrante, o sea, dividen la mama en 4 y quitan ese cuadrante, y se mantiene una vigilancia más estrecha por algunos años. Pero cuando ya dependiendo, si ya encuentran ganglios, ya se tiene que extirpar no solo los ganglios. Por eso cuando hacen una biopsia, o sea, lo primero que hacen cuando se detecta es hacer una biopsia para detectar qué tipo, si es o no un cáncer. O sea, ¿en qué términos ¿Qué está? tipo de cáncer hay? Porque hay diferentes clasificaciones. Y una parte complicada es cuando alguien recibe un diagnóstico como, bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Hay cánceres que se les dicen grados, que tienen que ver con la diferenciación, o sea, qué tanto se parece a las células normales y qué tanto ha cambiado. Mientras más diferente es a nuestras células normales, eso quiere decir que es más agresivo el cáncer. Entonces, la diferenciación puede ser 1, 2 o 3. Si es muy parecido a las células, que es muy diferenciado, moderadamente diferenciado o totalmente la célula, o el grado 3 es cuando es muy diferente. Entonces, cuando hacen el estudio patológico, ahí ven qué tipo de diferenciación tiene, clasifican el grado dependiendo si es algo que está solo limitado, si ya invadió, que la mayoría de los cánceres se detectan en una etapa ya invasiva al tejido cercano. Pero eso no quiere decir que se ha extendido a todo el cuerpo, o sea, la palabra Que ya es un invasivo metástasis. no, quiere Sí, decir que que tiene una todavía está. invasión local, o sea, Exacto. al tejido. Eso es. Después de ahí ya están los ganglios, cuando ya afecta a ganglios regionales, de estos que hablamos previamente, alrededor de la mama. Entonces, cuando ya hay cáncer ahí ya tienen que dar un tratamiento Claro. más amplio, que en este caso, bueno, primero es solo quirúrgico y vigilancia. Y en los cánceres detectan si tienen afinidad hormonal, que no sé si han escuchado el tratamiento que les dan, se dan hormonas después del tratamiento, después de la cirugía. Sí. Que eso tiene que ver con que algunas células de cáncer tienen como cierta afinidad a los estrógenos, a la progesterona o a otra proteína que se llama HER2. Entonces, ellos en esos estudios detectan de las células esa afinidad. Entonces, a partir de ahí plantean un tratamiento hormonal que es frecuente que se dé. No sé si han escuchado Sí, tamoxifeno. o sea, que no todos son Radiación, quimioterapia. Sí. Muchas No, es que veces es depende. medicamento, ahora hay inmunoterapia, que son tratamientos que tienen menos años y que también pueden ayudar. Y ya en una etapa, por decir, en una etapa 3, una etapa 4, ahí sí es cuando se da radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Algo que, doctora, ¿y cómo podemos convencer a esa gente que tiene todo, que tiene información, que tiene seguro, que tiene las posibilidades tanto físicas para ir a un lugar como económicas, para que se la haga, para que se hagan las mamografías? Porque conozco mucha gente que dice, no, a mí no me va a pasar, no, yo no la necesito, yo estoy bien. ¿Cómo convencer a esa gente que es reacia
a que esto no le puede pasar? Claro, pues la verdad es que nos puede pasar a cualquiera por el solo hecho de ser mujer y tener una glándula mamaria. Entonces es mejor detectarlo a tiempo y no poner en riesgo nuestra vida, porque obviamente pues tenemos familia que nos quiere. O sea, a veces de repente podemos luchar contra ese miedo en pensar en la gente que tenemos a nuestro alrededor y que al final creo que todos queremos seguir viviendo. Entonces si lo podemos detectar en una etapa temprana en donde el tratamiento no va a afectar prácticamente casi nada nuestras posibilidades de seguir viviendo, entonces bueno, hay que hacerlo. La verdad es que el riesgo, la radiación es mínima y ahora con los nuevos cada vez como equipos que se utilizan, es mínima la radiación, o sea, y es una vez al año, ¿no? O sea, claro, y es una molestia de un momento exacto, que nos puede dar la posibilidad de que si se detecta a tiempo, se extirpa y ya, o sea, no tenemos que someternos a una cirugía mayor, Claro. y en dado caso que así sea, también no siempre un diagnóstico, aún en una etapa avanzada, significa que vamos a morir por eso. claro. No siempre es así, o sea, hay gente Mírenme, que aquí está Mi un mamá ejemplo. también, que le detectaron el cáncer más agresivo ya en la etapa 3 y mi mamá sigue vivita y coleando. Claro, Entonces, o sea, tampoco debemos como de pensar que tenemos que ser esa parte de la estadística. que no o sea sea, sinónimo cáncer muerte. exactamente, y eso es algo que tiene que ir cambiando y quitarnos como esa idea Yo le de... pondría cáncer prevención, Claro, porque es todo, o sea, la prevención la prevención y hacer la parte que sí podemos hacer. Pero o es sea, que yo creo que dijiste algo muy importante, que es pensemos también en nuestra familia. Porque la gente que le saca la vuelta a hacerse ese tipo de estudios, te das cuenta que la base de ese pensamiento es el miedo. Tengo miedo de que me den una mala noticia, tengo miedo de que me digan te queda tanto tiempo de vida, o lo que sea, O que ¿no? me duela. O que me duela. También, si tú tienes miedo y dices, no, pues yo por mí no lo hago y puro pensamiento positivo y me protejo y así no me sucede, hazlo por tu familia. Por favor, háganlo con gusto. Vayan y digan, vengo A cuidarme. Claro. a confirmar. Claro. Y porque es mucho tu actitud también, te digo. Claro. Tanto hasta para aventarte al ruedo con todo lo que tienes que enfrentar si es que ya lo claro. traes, a como, no me va a dar, o sea, claro que no, pero porque claro. yo ya llevo detrás de mí también cuidarme, abstenerme de lo que no tengo que tomar en exceso o comer en exceso, y todo eso, o sea, Claro. ya es muchos factores, como tú son muchos decías. factores prevenibles y en eso es en los que nos tenemos que enfocar, en lo que sí podemos hacer y Claro. la verdad es que la molestia de una vez al año Del apretoncillo. eso no El dura apretón. ni siquiera 10 minutos, o sea, es No. un momentito nada más. Claro, y todo empieza con tocarnos, porque hay muchas mujeres todavía ahorita actualmente que no se quieren tocar, Claro. por tal vez yo creo por Tabús. estereotipo, tabús, Es un tabú. exactamente. Y eso nos va a ayudar, ver los cambios en la piel, todo eso nos va a ayudar a detectar cualquier alteración que exista. Y si no nos vemos, de repente tal vez si no nos sentimos cómodos con cómo nos vemos en el espejo, pues no nos vamos a dar el tiempo. El chiste es estar bien. Claro. Y una forma de saber es solo vernos al espejo y tocarnos. Yo no sé si esto es mito o realidad, pero dicen que muchas veces el esposo o la pareja se Sí. da cuenta antes Claro. que uno mismo, Sí, porque él sí te ve. sí. Y bueno, desafortunadamente pues, tenemos que ir, doctora, quisiéramos seguir contigo, para tener con otros temas aquí, seguir con nosotros, ayudándonos, apoyando a la comunidad con temas tan importantes que a todos nos conciernen. Y a ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, si no tienen la manera de ir a hacerse este tipo de exámenes o una aseguranza que les pueda respaldar, aquí les compartimos el teléfono y las redes de Centro Multicultural La Familia, donde le pueden guiar o le pueden ayudar con las fuentes de ciertas organizaciones que apoyan a la comunidad en este aspecto. Y bueno, es hora de despedirnos. También le agradecemos profundamente a nuestra querida doctora Itzel Fernández Camacho por estar aquí. Te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo. Y a ustedes síganos en nuestras redes, ya saben, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Hasta la próxima.